charla, el seminario Historia y Libertad. Hoy tenemos un nuevo ponente, por primera vez lo hemos invitado a Sebastián Miranda, que nos va a hablar sobre San Martín, un tema siempre muy interesante, y vamos a ver qué podemos aprender de nuevo de esta charla San Martín, José de San Martín inédito. Así que vamos a ver, primero lo presento y luego explico o recuerdo solo cómo nos organizamos. Sebastián es licenciado y profesor de historia, es catequista, es especialista en historia militar contemporánea y diplomado en comunicación para la defensa. Ha escrito más de 13 libros sobre historia militar y 80 notas sobre historia y geopolítica, notas periodísticas. Es integrante de la unidad de análisis de la revista Defensa y Seguridad, coordinador de la maestría en estrategia militar de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y directivo del profesorado Padre Elizalde. Desde hace 30 años ejerce la docencia en nivel universitario, terciario, secundario y actualmente es perito histórico en la causa de de canonización, perdón, del coronel argentino del Valle Larrabure. ¿Sí? Así que te agradecemos, Sebastián, el tiempo que te dedicas para compartir con nosotros y como decimos siempre, él va a hablar unos 30 y 40 minutos y luego leeremos algunas de las preguntas que surjan. Por eso siempre sugiero que las escriban ya cuando está terminando, para no distraer, que a veces salta ahí el mensaje, a nosotros nos sale que están preguntando, etcétera. Pero bueno, sé que hay gente que no se va a contener, así que... Pero un poco esa es la idea de al final de su presentación, charlar, preguntar, sobre todo aprender, que es parte de nuestro seminario. Sebastián ahora nos va a compartir un PowerPoint y solo recuerdo, por las dudas que luego me olvide, que el mes que viene vamos a tener dos charlas, una el 17 y otra el 24 de julio, los dos miércoles, con expositores, uno de Guatemala, Carlos Sabino, y el otro de Bolivia, Marco Antonio del Río. Así que ahí en la agenda del seminario tienen ya subidas las charlas. Una es sobre la inflación y la otra es sobre América Latina, historia de América Latina en los años 40. Bueno, muy bien, Sebastián, muchas gracias nuevamente y te escuchamos. Bueno, gracias Alejandro, a todos los que participan del seminario y bueno, especialmente por la invitación de parte de la UCEMA. Vamos a tratar de hacer algo un poco a la corrida, ¿no? Porque resumir la vida del Libertador en 40 minutos es complicado, pero bueno, la idea es hacer una aproximación a la experiencia que uno ha tenido y que ha derivado en este libro, en San Martín, José de San Martín, inédito, la vida del Libertador a través de sus documentos. La experiencia que me lleva a escribir el libro, más allá de que uno ya lleva muchos años en docencia y en la parte de investigación histórica, tiene que ver también con distintas situaciones, ¿no? Yo no tenía pensado escribir este libro, pero cuando a mí me preguntan cuándo empezaste a investigar sobre San Martín, y prácticamente yo le diría desde el momento que le sacaba a mi hermano mayor los libros de historia, él estudiaba en primaria y yo me llamaba la atención, tengo todavía en la cabeza algunas de las imágenes, de los dibujos de esos libros y me empezó a interesar la historia de la patria. Después, obviamente, uno empieza la profundización a partir del momento que hace el profesorado, la licenciatura, y va, bueno, formando algo de lo que ven atrás, que es la biblioteca, en la cual hay una cantidad importante de biografías sanmartinianas. Después tuvimos la oportunidad, en la Escuela de Guerra Conjunta, en la pandemia, de vivir lo que fue el bicentenario de la muerte del general Manuel Belgrano y la del general Martín Miguel de Güemes. Con lo cual, como organizamos ciclos de conferencias, tuve la posibilidad de acceder. La pandemia fue beneficiosa en cierto aspecto para los investigadores porque por primera vez teníamos tiempo para sentarnos a leer tranquilos en casa y eso me permitió también trabajar mucho con las figuras de Belgrano y la de Güemes y en 2022 también hacer la experiencia personal de cruce de la cordillera de los Andes por el Paso de los Patos, que fue por el que cruzó el Libertador. Eso, unido a todo lo que uno va leyendo, va formando una visión de los hechos históricos que ayudó mucho, sobre todo el trabajo con Güemes y Belgrano, porque eso es lo que permitió vincular bien estos próceres que muchas veces se nos los enseña por separado, pero que van a tener un vínculo muy, muy fuerte, muy importante, y
y que es decisivo en el proceso de independencia junto a otras figuras, ¿no? De las cuales vamos a hablar. Entonces, les voy a compartir, para poder ayudarnos un poquito mejor con las imágenes, avísenme si se está viendo en pantalla. Ahora sí. Bueno, acompañándome con algunas imágenes, ¿no? Que permiten un poco explicar también el origen del libro. El libro tiene mucho que ver con esto, con esta frase que siempre me llamó la atención, que es de Ortega y Gasset, que plantea la historia como algo dinámico, ¿no? Tiene que dejar de ser una exposición de momias y convertirse en lo que verdaderamente es, un entusiasta ensayo de resurrección. En su momento en la Escuela de Guerra Conjunta y actualmente a través del Instituto Elevan, damos una diplomatura en liderazgo sanmartiniano. O sea, qué cosas de este libertador podemos aprovechar en la actualidad. Lo primero que uno tiene que tener contacto es con la vida de San Martín en España. Es decir, saben que está muy poco tiempo en territorio argentino, apenas a los 6 años él se tiene que marchar a España junto con su padre, que era administrador de Yapeyú, que uno dice ahora, bueno, es un pueblo reducido, pero que en su momento, evidentemente, el padre debía ser un militar capaz, porque Yapeyú era un pueblo que era el establecimiento ganadero más importante del Río de la Plata, con alrededor de 300.000 cabezas de ganado. Así que no era un lugar chico, era un lugar en una zona caliente, en una zona de conflicto con los portugueses permanentemente, con lo cual al padre le dieron una responsabilidad muy importante. Era zona que anteriormente había sido administrada por los jesuitas y a partir de la expulsión de ellos pasa a ser administrada por el clero secular y por la corona. Bueno, esto va a dar lugar, como le digo, bueno, en la portada del libro, en el cual básicamente como historiadores lo que nosotros hacemos es trabajar esencialmente con documentos, de ahí el nombre del libro, ¿no? La vida del libertador a través de los documentos. Fíjense que nosotros lo tenemos naciendo un 25 de febrero de 1778, ya a los 6 años está en España. Él va a tener la ventaja de tener un padre militar y dos hermanos que cuando él ingresa al ejército español ya estaban en la milicia. Ingresa muy jovencito como cadete con apenas 11 años. Entonces uno lo que empieza a trabajar es con la documentación de la etapa en España, que es menos conocida, pero que es fundamental, porque uno podría, evidentemente en ese momento no se podía prever esto, pero uno entiende perfectamente la historia de lo que va a ocurrir en América a partir de lo que ocurre en España. Así que hay un trabajo muy fuerte de investigación con los documentos que salen de la documentación que hay en lo que es el archivo del Ejército Español. Hay partes que se han perdido, con lo cual lo que se hace se reconstruye a partir de sus superiores, especialmente el Marqués de Coupigny, que fue el jefe de San Martín durante gran parte de la estadía en España. Pensemos que este jovencito de 11 años ingresa como cadete en la ciudad. En ese momento no estaba generalizado el hecho de que los oficiales se formaran en academia militar, entonces él se forma dentro de la unidad, de la principal unidad que reside en su ciudad. Nace como infante él, con apenas 11 años, entra en el regimiento de línea 20 de Murcia, donde estaba su padre destacado como oficial de lo que era el Estado Mayor de la ciudad. Esta es la solicitud de ingreso, ustedes se van a encontrar en el libro que permanentemente lo que uno afirma lo va fundamentando a través de la documentación, que es la clave para lo que es el trabajo de investigación histórica. Y la primera misión se la dan con apenas 13 años en Melilla, que era una de las guarniciones que tenían los españoles en el norte de África. Está apenas 49 días y enseguida, después de esos 49 días, se traslada 210 kilómetros a la guarnición de Orán, que es más conocida porque es donde él tiene su bautismo de fuego, ¿no? Para que nos ubiquemos en el mapa, en lo que es actualmente Argelia. Uno encuentra en esa documentación la hora exacta y el día exacto de su bautismo de fuego. A los 13 años, alrededor de las 11:30, 12 de la noche, cuando los moros estaban cavando una mina para volar parte de lo que era la muralla de la ciudad de Orán. Esa mina es detectada y los ingenieros españoles van a cegar la mina. La función de San Martín con parte de su unidad es actuar como una pantalla de infantería para cubrirlo con fuego de fusilería la acción de los ingenieros que logran bloquear esa mina. Así que imaginémonos el chico de 13 años en el medio de la oscuridad, con los moros, que generalmente cuando era mejor que te mataran, porque si te agarraban con vida, generalmente te degollaban o te sometían a torturas. Ese jovencito con 13 años a la medianoche está haciendo esa función de cobertura de infantería, sirviendo como granadero. En ese momento, las compañías de granaderos eran unidades de élite dentro de los regimientos. Bueno,
Esto es lo que va a decir su superior en su legajo, en lo que sería el equivalente al legajo militar. Se ha hallado desde el 25 de junio, sufriendo el fuego que hicieron los moros en 33 días del ataque contra la Plaza Orán, haciendo el servicio con la compañía de granaderos. Él va a tener 3 campañas en la zona del norte de África y después va a volver a su asiento de paz. Y ahí empieza una etapa nueva. España va a entrar en guerra con Francia, estamos en la etapa de la Francia revolucionaria, y él ahí ya va a combatir en 3 momentos diferentes contra los franceses entre 1793 y 1795, en donde va a operar en toda la zona de los Pirineos. Ahí en el medio tiene 2 ascensos. Y es importante porque acá él participa en 16 acciones de guerra, en una primera etapa ofensiva y en una segunda etapa, cuando los franceses toman la iniciativa, en defensiva. O sea, esas mismas plazas que él había tomado, baterías, pueblos, puertos, él los va a tener que defender. En zonas en donde la altura anda en torno a los 4.000 metros. Con lo cual inicia su vida militar en una zona desértica y ahora va a tener una campaña muy intensa en una zona de montaña. Con lo cual ya tiene 2 tipos de experiencias. Cuando se firma la paz con Francia, entra en otra etapa, que ya es la guerra contra Gran Bretaña. En esa va a estar en 2 momentos de 2 guerras contra Gran Bretaña. Acá es importante porque él va a servir como infante marina durante un poco más de un año a bordo de un buque que es la Santa Dorotea. En esa Santa Dorotea él va a tener un enfrentamiento con un buque inglés que está mucho mejor artillado que era el León y va a ser tomado prisioneros. En ese lapso él incluso lo conoce personalmente en el puerto de Toulon a Napoleón Bonaparte. Entonces, tenemos otra variable. Ahí hay una experiencia de guerra en el mar. A lo cual San Martín le gustaba mucho. Él dice en su correspondencia que si su vocación no hubiera sido la de militar en el ejército, hubiera sido marino. De hecho, él pintaba marinas también. Así que siempre estuvo su vocación en el mar. Y él, de hecho, tenía bastantes libros sobre lo que era táctica y estrategia naval en su biblioteca. Fíjense lo que va a decir el comandante del buque inglés que lo enfrenta a él y a la tripulación del Santo Dorotea, hacerle imposible explicar con palabras el valor atrevido y destreza que manifestó durante la acción en que tan vigorosamente se vio estrechado. O sea, son sus propios enemigos los que reconocen el valor de San Martín y de la tripulación de la Santa Dorotea. Después de esta primera etapa de la guerra contra los británicos, él va a participar en una segunda guerra contra Gran Bretaña. En ese marco se produce la batalla de Trafalgar y en ese marco también empieza a cambiar la situación que va a repercutir mucho en el Río de la Plata. De ser Francia un estado aliado de España y Gran Bretaña un enemigo, a partir de la invasión napoleónica al territorio español, automáticamente el enemigo pasa a ser Francia y los británicos los aliados. En esta etapa ya él es un hombre más maduro en cuanto a su carrera profesional, va a tener un enfrentamiento destacado en Arconilla, él ahí comandaba una patrulla de exploración y carga contra una fuerza de dragones a la altura de la posta de Santa Cecilia que es muy superior. Y ahí ya se ve un elemento importante que es el coraje personal de él. En esa oportunidad, de hecho, él está a punto de ser muerto por un oficial francés y es un soldado, como va a pasar después en San Lorenzo, el que lo va a auxiliar y le va a salvar la vida. Lo cual nos habla también que evidentemente despertaba sentimiento de lealtad en sus subordinados. Esa acción es menor, pero después, cuando José Bonaparte ya está en Madrid, acuérdense de la etapa esta de que Carlos IV había abdicado, había asumido Fernando VII es tomado prisionero en el farsa de Bayona, y el que queda como rey de España, impuesto obviamente por Napoleón, es José Bonaparte. En ese momento, con una combinación de guerra regular e irregular, las fuerzas, particularmente el general Castaños, avanzan hacia Madrid y se produce el enfrentamiento en la batalla de Bailén. Para que se den una idea, nosotros tenemos como una gran batalla por la independencia de América del Sur, Maipú, que tenemos alrededor de 5.500 hombres contra 5.000. En Bailén están en el campo de batalla en el orden de los 120.000 hombres. O sea, a él tiene ya una experiencia en un campo de batalla mucho mayor. Va a ser el único oficial de su regimiento nombrado en el parte de la batalla, en el cual había una batería de artillería española que le causó durante toda la batalla muchísimo daño a los franceses. Los franceses envían a una fuerza de élite, como son los coraceros, a neutralizarla, y San Martín se bate como parte del regimiento de caballería de Borbón, que había cambiado de arma, defendiendo esa batería. Y el marqués de Coupigny va a decir, recomienda también al jefe de la Guardia de Balones, con particularidad a don Nazario Reding, a don José de San Martín, capitán agregado al Borbón. Es el único oficial de su regimiento mencionado
en el parte de batalla. Entonces lo encontramos combatiendo contra el mejor ejército de Europa, que era el francés. Había combatido antes en zona de montaña, ahora combate contra las fuerzas formadas por el propio Napoleón Bonaparte. Después hay toda una etapa en la cual, cuando Napoleón sufre la derrota de Bailén, en la cual él no estaba presente en territorio español, esa batalla es muy importante porque obliga a su hermano a abandonar Madrid. Y ahí Napoleón entra prácticamente en cólera y en diciembre de 1808 ingresa él directamente con la élite del ejército francés al territorio español. Y ahí la situación empieza a cambiar. Y los españoles van a empezar a encajar una derrota tras otra. Eso hace que el ejército donde está San Martín se repliegue hacia la zona de Torres Vedras, está en la frontera con Portugal, defendida, es una construcción que había hecho el duque de Wellington, el futuro vencedor de Napoleón Bonaparte, para cubrir lo que era la entrada de refuerzos y eventualmente un repliegue del ejército británico que está apoyando ahora a las fuerzas españolas. Con lo cual, nosotros vemos esto que es muy importante. Lo hago corriendo prácticamente. Discúlpeme que voy a agarrar el reloj para no demorarme. Para regular un poco el tiempo, Napoleón lucha en Europa con o contra los ejércitos de Francia, Gran Bretaña, Portugal, tiene experiencia como infante de marina a bordo de la Santa Dorotea, lucha en el desierto, lucha en los Pirineos, lucha en el mar, lucha con fuerzas regulares como oficial a cargo de unidades menores y ya cuando está en la zona de Torres Vedras como oficial de Estado Mayor. Entonces, va acumulando una gran cantidad de experiencia que es la que va a traer a América. Por eso no se puede entender la actuación de San Martín en España, en América, si no se entiende la actitud de San Martín y la carrera militar en España. Por eso él es un oficial que viene con muchísima experiencia. Prácticamente la España que deja San Martín es una España que está perdida. Pensemos que solo quedaban algunos reductos españoles en la frontera con Portugal y en la isla de León, con lo cual España está irremediablemente perdida. Pero no solamente perdida por la acción de las fuerzas francesas, sino por la propia decadencia que tiene España en ese momento. Pensemos que la invasión francesa había sido facilitada por Manuel Godoy, lo que era el equivalente al primer ministro del rey en su momento, de Carlos IV, antes de que abdicara, y había una parte importante de la nobleza española que estaba a favor de esa invasión francesa. Por eso esa lucha contra el invasor francés la libra esencialmente el pueblo español y un sector del ejército que queda leal a la corona. Pero hay una parte importante de la nobleza que ha abdicado en función de los intereses de Napoleón. Ya España aparece irremediablemente perdida. San Martín, no sabemos cuánto sea ese proceso de cambio, digamos, pero lo ubicamos en la zona de Cádiz en torno a 1809, 1810, fundamentalmente. Él decide, ya prácticamente no tenía que hacer, era un oficial de caballería, ubicado en la isla de León, pedir la baja del ejército español y trasladarse, ahí están los documentos, él dice inicialmente a Lima, pero en realidad viene a Buenos Aires. Y se produce ya una etapa distinta. Él va a llegar el 9 de marzo de 1812, el triunvirato al principio lo va a ver con desconfianza por los años de servicio en el ejército español, pero le va a reconocer el grado de teniente coronel y va a aceptar la propuesta de formar una unidad que condense toda esa experiencia militar que él ha tenido en Europa. Y ahí nace el 18 de marzo de 1812 el Regimiento de Granaderos a Caballo. Entonces uno ahí trabaja en una segunda etapa en el libro con toda la documentación vinculada al Regimiento de Granaderos a Caballo, el 12 de marzo de 1812. Toda esa experiencia que él ha formado luchando con y contra los ejércitos británicos, franceses, en montaña, la condensa en el Regimiento de Granaderos a Caballo, que tenía sus cuarteles donde ahora está la zona de Plaza San Martín en Retiro, ¿no? Es una imagen de los viejos cuarteles de Retiro, donde había también un mercado de esclavos, una plaza de toros. El río llegaba hasta donde hoy en día está la torre monumental, más conocida como Torre de los Ingleses, que fue el lugar donde Güemes en 1806 toma a caballo, ahora estamos hablando pronto de un aniversario de su muerte, toma un buque británico que queda encallado, ingresa con sus caballos en el río y como parte del regimiento usuario de Porredón, toma, mediante una carga de caballería, un barco, un caso bastante particular. Así que Güemes está dando vueltas ya en Buenos Aires por 1806 y después se va a encontrar con San Martín. A él le encargan una misión, ¿no? Y cuando ya se empiezan a formar, está consolidado el primer escuadrón de granaderos, que es bloquear las acciones de saqueo que hacen los buques realistas que partiendo de Montevideo incursionan en las costas del actual territorio argentino para abastecer a la ciudad. La ciudad estaba rodeada por tierra por las fuerzas de Rondó y de Artigas,
pero como nuestra primera escuadrilla naval había sido destruida en el combate de San Nicolás, los pertrechos, sobre todo los víveres, seguían entrando por el río. San Martín va a rechazar esas incursiones. Y en ese marco es que se da el famoso combate de San Lorenzo, que tiene mucho que ver con la misión que había desempeñado Belgrano. Belgrano lo habían mandado a construir baterías para defender las costas de esos buques. Y en el marco de la creación de esas baterías, de la libertad y la independencia, es cuando el 27 de febrero de 1812 se iza por primera vez la bandera de las Provincias Unidas. Esas baterías son desmanteladas cuando Belgrano lo mandan en misión al norte, y esa misma misión, ese mismo tipo de misión, se lo encargan a San Martín. Belgrano, después de las victorias en Tucumán y Salta, avanza hacia el interior del territorio alto peruano y va a ser vencido en Vilcapugio y Ayohuma. Pongo estas imágenes que no nos da ni por casualidad el tiempo para verlas, porque todo lo que les estoy diciendo está rubricado en el libro por documentos. Esencialmente es un libro que condensa los documentos claves en cada etapa de la vida de San Martín. A ese el regimiento de granaderos le va a dar un código de honor que es importantísimo porque después se va a trasladar a los ejércitos sanmartinianos. ¿Por qué te echaban de esa unidad? Por cobardía en acción de guerra. Si agachabas la cabeza para esquivar una bala, eso era un acto de cobardía. Por eso ustedes se ponen un morrión de granadero. Si vos bajás un poquito la vista, la visera está a una altura que no te permite ver para adelante. Tenés que mirar así, para que la cabeza del oficial, sobre todo, siempre fuera erguida por no admitir desafíos e injusto o injusto, por no exigir satisfacción cuando seas insultado, por no defender a todo trance el honor del cuerpo, por hacer trampas, por falta de integridad en el manejo de los intereses de los recursos del regimiento. Los oficiales le pagaban a la tropa y a veces se quedaban con dinero, bueno, por eso a vos te echaban. Por hablar mal de otro compañero con personas o oficiales de otros cuerpos, por publicar disposiciones interiores que sean secretas, por familiarizarse en grado vergonzoso con los sargentos, cabos y soldados, por poner la mano a cualquier mujer, aunque haya sido insultado por ella, por no socorrer, digamos, a un camarada en acción de guerra. Eso le da a los ejércitos sanmartinianos, que también fue común en los belgranianos, no solamente una instrucción de tipo militar, sino que se formaban verdaderos caballeros. Les sorprendía a la gente como gente por ahí muy, muy humilde, muy sencilla, de golpe empezaban a convertirse en verdaderos caballeros. San Martín siempre quiso mostrar la imagen de sus ejércitos como libertadores y no como ejércitos de ocupación. Por eso en los reglamentos sanmartinianos se castigaba prácticamente con la pena de muerte hasta los delitos más leves contra la población civil. No sé, a veces cuando llegaba un ejército, la población civil, aunque fuera el ejército de patriotas, no sabía si esconderse o si salir a recibirlo, porque el comportamiento a veces era peor que el del enemigo. San Martín esto no lo quería, los ejércitos eran libertadores y por eso era tan duro con cualquier delito contra la población civil. Después de la derrota de Belgrano, San Martín, que estaba en Buenos Aires, lo mandan a conducir refuerzos y en el camino recibe la orden de relevarlo a Belgrano. En Buenos Aires él se había conocido en las tertulias de los Escalada con Güemes, las familias Güemes y Escalada eran muy amigas, y ahí Güemes ya le empieza a contar cómo es la situación en el norte. Güemes estaba castigado por un tema, digamos, que tenía que ver con el vínculo con una mujer. En ese momento Belgrano lo había castigado y lo había mandado a Buenos Aires. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Ahí se conoce con San Martín y San Martín pide llevarlo a Güemes como parte de esos refuerzos. En el camino empieza un intercambio de correspondencia interesantísimo entre, Güemes, entre San Martín y Belgrano, que yo lo trabajo con un capítulo completo en el libro, a través de la citación de esa correspondencia, en el cual Belgrano, con la humildad que lo caracteriza, le dice, nada me arredará a servir, aunque sea en calidad de soldado. Y Belgrano le pide a San Martín que se apure, que llegue el relevo, porque él entiende de cuestiones de guerra, porque es un militar profesional y con él la revolución está salvada. Y él le pide quedarse con él. Y le dice, póngame aunque sea como soldado. San Martín en esa correspondencia va a decir, en ese tiempo que está ahí, esperen que se me pasa un poquito, ahí, va a decir esto. Es el más metódico de lo que conozco en nuestra América, lleno de interés y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moro o Bonaparte en punto de milicia, pero créame, es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Es un vínculo muy fuerte que dura poco tiempo, porque ellos personalmente están apenas unos meses. Se sabe que el primer encuentro fue en la posta de las Algarrobas, no en Yatasto, como se cree. El 29 de enero se entrega formalmente el mando. San Martín le pide a las autoridades que lo dejen a Belgrano al mando de él,
pero las autoridades lo tienen pensado a Belgrano mandarlo en lo que va a ser la misión diplomática al norte, que va a ir junto con Rivadavia para tratar de evitar la reacción del rey de España, que está ya volviendo al trono con plenos poderes, y empieza a despachar expediciones para ahogar la rebelión de sus colonias en América. Así que están poco tiempo juntos, pero el intercambio se va a dar prácticamente hasta la muerte de San Martín entre los dos. Y Belgrano apoya las campañas sanmartinianas. En ese momento, San Martín se da cuenta de que si hay que llegar al corazón del imperio hispánico en América del Sur, hay que ir obviamente a Lima, pero que por el camino terrestre no se puede. La ruta real, el camino real que llevaba de Buenos Aires a Lima, es por territorio argentino más o menos paralelo a lo que es hoy en día la Ruta 9. San Martín obviamente sabía que a Lima se podía llegar pasando primero a Chile y después saltando por el Océano Pacífico al Perú, pero no tenía ningún tipo de conocimiento sobre la geografía. Es un hombre que no ha estado en territorio argentino. Con lo cual, lo que nosotros mal llamamos el Plan Continental, en realidad el nombre documentado es la memoria de Tomás Guido, no lo desarrolló en Europa, se desarrolla acá. ¿Cuándo se desarrolla fundamentalmente? Cuando San Martín puede conocer a primera mano las características geográficas del territorio y de la población que está en esa zona. Y en ese sentido, el rol de Belgrano es muy importante. Esos pocos meses de permanencia en el norte son claves para diseñar lo que va a ser la campaña libertadora, en un momento en el cual Chile estaba en manos patriotas. Cuando San Martín lo nombran gobernador intendente de Cuyo, al poco tiempo es cuando los patriotas chilenos son vencidos el 2 de octubre de 1814 en la batalla de Rancagua, con lo cual el escenario cambia abruptamente. San Martín, de querer hacer el cruce en forma pacífica para ir a territorio chileno y de ahí organizar la escuadrilla Perú, ahora va a tener que enfrentar militarmente a los realistas en Chile, organizar una expedición ya, no para cruzar solamente, sino para combatir y de ahí ir al Perú. Por eso cambia completamente el escenario. Él ahí se nota las virtudes de él como organizador, llega a Cuyo con 300 hombres, tiene que recibir a los exiliados chilenos y a los restos de los auxiliares argentinos que se salvan después de la batalla de Rancagua, y él enseguida va a ser un gran organizador. Para mí es una característica de liderazgo esencial. Nombra tres tenientes gobernadores brillantes, que son Luz Uriaga, De la Rosa y Dupuy, que lo van a ayudar. Establece las paces con los indígenas en el sur. eh, Cuando ven que el poder de San Martín empieza a crecer, su rival en Buenos Aires, que es Carlos María Alvear, lo va a tratar de relevar del mando y se organiza una pueblada, fundamentalmente por iniciativa de los sacerdotes locales, para respaldarlo a San Martín y mantenerlo como gobernador intendente de Cuyo. Cuando ya está establecido el Congreso de Tucumán, es su mano derecha, su alfil, Tomás Guido, el que lleva el documento que está citado completo en el libro, que es la memoria, en el cual presenta ese plan, esa estrategia para liberar Chile y Perú. Y se va a formar en poco tiempo un ejército prácticamente de la nada. Esos 300 hombres se va a convertir en una fuerza militar reducida, 5.000, 5.500 hombres, pero muy bien equipada y entrenada. Pero hay que hacer todo, absolutamente todo. Los pertrechos, la ropa, las balas, los cañones, conseguir los fusiles, las espadas, entrenar a estos soldados, que la mayoría no tienen experiencia militar, y ahí se forma ese ejército. Esa memoria no es una cosa aislada. Ese plan de San Martín va a tener a Pueyrredón como cabeza política en Buenos Aires, a los congresales reunidos en Tucumán, a los cuales le va a decir, a través de Tomás Godoy Cruz, declaren la independencia, yo voy a ir a dar la libertad a Chile en nombre de un país, de un Estado que no es independiente, que no existe. No habíamos declarado la independencia todavía. Va a tener a Tomás Guido como su mano derecha, va a tener una articulación muy fuerte con Brown, con Bouchard, con los corsarios que están hostilizando los movimientos de tropas y de pertrechos realistas entre Chile y Perú, va a contar con el apoyo de los caudillos altoperuanos, que son alrededor de 25 o 30, acá aparece la imagen más conocida de Juana Zurduy, de su esposo Manuel Asensio Padilla, de Arenales, y mientras él hace esto, hay una gran cantidad de correspondencia entre los realistas que se enteran de la formación del ejército de los Andes en Cuyo, que nace oficialmente en 1816, y que preparan un movimiento de pinzas con una expedición de 7.000 hombres que va a dirigir el general La Serna para entrar por el norte argentino y llegar a Cuyo, con la posibilidad de que se combine con una expedición que de Chile cruzaría la cordillera hacia Cuyo. Los encargados de detener esta expedición van a ser Güemes y Belgrano.
Güemes con el ejército a vanguardia en Jujuy y Salta, y Belgrano, que a pedido de San Martín queda a cargo del ejército auxiliar del Perú, ejército del norte, acantonado en Tucumán. Güemes va a rechazar un total de 8 invasiones, de las cuales la más importante es la de la Serna, porque viene con 7.000 hombres veteranos de las guerras contra Napoleón en Europa. Que vienen, uno cita la correspondencia creyendo que en 3 meses, 4 meses van a estar en Córdoba y de ahí a Buenos Aires, en el medio barriendo al ejército de los Andes. Por eso hay que entender el plan sanmartiniano no como una iniciativa solamente de él, sino que estuvo articulada entre todos estos personajes que son próceres importantísimos de nuestra historia. Bajo el impulso de los diputados puchanos, no es casualidad que sea Narciso de la Prida, diputado puntano, el que en ese momento era presidente del Congreso de Tucumán, se declara la independencia, el 9 de julio de 1816. Y ahí entonces San Martín empieza la operación con pleno apoyo como director supremo de Juan Martín de Porredón y del Congreso de Tucumán para acelerar los preparativos porque sí o sí hay que cruzar la cordillera en enero por la cuestión del clima. Esto lo conocemos, se hace el cruce por 6 pasos, porque hay que ocupar Chile de norte a sur, y porque además los realistas tienen en Chile una fuerza 3 veces superior a la de San Martín. Entonces, con esa guerra de Zapa, con esa estrategia de operaciones de velo de engaño, de guerra de información, de envío de información, de inteligencia, de contrainteligencia, cuando San Martín libre la batalla de Chacabuco, no se va a tener que enfrentar a 15.000 hombres, sino apenas a 2.500 formen la guarnición de Santiago. La estrategia de extracción de San Martín va a ser exitosa. Fíjense si lo comparamos con la campaña de Napoleón, lo que es la diferencia del movimiento, que no tomamos conciencia de lo que hizo San Martín, que pelea en un frente de 800 kilómetros, en un frente que tiene un ancho, la cordillera de los Andes, son 3 grandes cordones montañosos, 350 kilómetros, con alturas que superan los 5.000 metros. Bueno, después yo lo tengo, no me da el tiempo para hacerlo ahora, pero es una comparación con la Operación Barbarroja, que es la invasión alemana a territorio ruso, y el desembarco de Normandía, para que tomemos una conciencia de lo que implicó el movimiento militar en esa época, comparándola con otros movimientos militares importantes. Cuando hice el cruce de los Andes pude padecer en carne propia lo que es la cordillera, en el cual cuando acampamos, porque no pudimos hacer el cruce del Espinacito, tuvimos en pleno enero que dormir al sereno, a la intemperie, con 17 grados bajo cero, y al día siguiente, 2 días después, estábamos en el Valle de los Patos, así, bañándonos. No le digo que el agua estaba agradable ni nada por el estilo, porque es agua de hielo, pero eso les da una amplitud térmica que puede ir de los -17 a los 37 grados en la cordillera en enero. Pudimos ver lo que es el trabajo con las mulas, nos dieron una guerra tremenda, 30 mulas, San Martín cruzó con 10.000 mulas, acá estamos trepando el Espinacito, la vista de la cumbre, hay que cruzar 4 cordones montañosos para llegar a Chile. Este es el Valle de los Patos, un lugar prácticamente paradisíaco, y uno ve en esa experiencia, llega al hito fronterizo con Chile, cuáles son los problemas que vos tenés. Una amplitud térmica que puede llegar a 54 grados, el viento, la baja cantidad de oxígeno que hace difícil cocinar. A las 4 horas de estar a caballo, mirás para abajo del precipicio y te preguntás qué estás haciendo ahí, porque te agarra un miedo tremendo. Después te acostumbrás, pero son caminos de cornisa. A las 4 horas de cabalgata ya no entra el ancho de un auto en el camino. Por eso San Martín, la columna, del primer hombre que iba hasta el último, hubo 8 días de diferencia en la salida, porque con suerte los lugares del camino dan para ir un hombre al lado de otro. La mayoría tienen que ir en fila india, aún hoy en día, porque no te da el ancho. El arriado de los mulas, el tema de la pérdida de la carga, los alimanes que se agotan, pensemos que hay poco oxígeno, que llegás hasta los 5.000 metros, en marchas que a veces tuvimos que hacer de 16, 12, 16 horas de cabalgata, lo que te duele una raspadura, el tema de la higiene, bueno, todo eso uno lo experimenta y lo he podido volcar en el libro. Él logra cruzar la cordillera en 24 días desde que sale hasta que se libra la batalla de Chacabuco, en la cual toma a los realistas por sorpresa, los vence y el 14 de febrero entra en la ciudad de Santiago. Y eso da después lugar a una campaña en el sur de Chile que se desarrolla entre abril y diciembre. Como no se puede tomar el puerto de Talcahuano, eso permite la entrada de refuerzos realistas que vienen desde el Perú. Y esos refuerzos realistas son los que cuando avanzan hacia Santiago, en el medio de la Declaración de Independencia de Chile,
van a sorprender al ejército de San Martín en la batalla de Cancha la Rayada o Lircay. Cuando se pensó que se estaban replegando porque el ejército patriota era superior, los oficiales presionan a sus oficiales superiores, hacen un ataque nocturno por sorpresa y desbandan al ejército patriota. Ahí se muestra la capacidad de San Martín para sobreponerse a la adversidad, y San Martín logra rearmar el ejército en gran medida gracias a que Las Heras salva una división completa, y cuando se pensó que estaba todo perdido, los realistas avanzaban victoriosos a Santiago. El 5 de abril se encuentra con un ejército patriota que se rearma prácticamente en días y que libra la cruenta batalla de Maipú, una batalla muy dura que dura cerca de 5 horas y que termina con la destrucción, captura o muerte del ejército realista completo. Que después, bueno, ya después de Maipú, la libertad de Chile no se cuestiona, no hay forma de que se revierta la situación. Eso va a derivar igual en una serie de campañas al sur que recién, para que se den una idea, terminan en 1826. Pero Maipú asegura la libertad de Chile. Uno plantea, lo primero que le dicen a San Martín es: ¿cómo vamos a ir al Perú si no hay una escuadra? Y no había escuadra. Se compran algunos buques y en ese momento San Martín se entera que hay una expedición naval que viene desde Cádiz hacia Buenos Aires. San Martín lo nombra el primer comandante de la escuadra chilena, del cual el creador es San Martín, que es Blanco Encalada, a interceptar esa escuadra. La mayor parte de los buques de transporte que van a ir al Perú son buques de transporte españoles que Blanco Encalada captura mientras deshace esa expedición que viene hacia el Río de la Plata. Tienen la suerte que uno de los primeros buques que capturan tiene el código de señales, entonces los engañan con señales y van capturando un transporte tras de otro. Después la campaña que hacen en el Pacífico, Bouchard, Brown, más adelante Cochrane, permiten la captura de otros buques y algunos se compran. De la nada se forma una escuadra con la cual se puede partir hacia el Perú, con Cochrane ya como comandante de la escuadra. Pensemos que le decían: no sé cómo va a cruzar la cordillera, es algo imposible, la cruza. ¿Cómo vamos a ir al Perú si no tiene escuadra? La forma, la captura, la compra, la requisa. En una situación muy difícil, porque ya en 1820 la autoridad central ha caído, la figura del director supremo ha desaparecido, por eso la campaña Chile se hace con el auspicio del gobierno chileno. Es más, cuando va a hacer la campaña al Perú, lo va a tener que hacer no solamente con el apoyo del gobierno chileno, sino con la hostilidad del gobierno de Buenos Aires. En ese momento, después del proceso de crisis del 20, llega al gobierno Martín Rodríguez y nombra como el equivalente, digamos, hoy en día ministro de Gobierno, a Bernardino Rivadavia, que fue el gran enemigo de San Martín. San Martín es una persona muy moderada en su correspondencia, eh, pero con el que va con términos más duros es contra Rivadavia. A pesar de eso, se logra hacer esa campaña en la cual se aprovecha toda la experiencia militar que él había tenido en España, y acá se ve con este planito. ¿Cuál es la estrategia en Perú? Así como la clave para poder sorprender a los realistas de Chile fue el envío de operaciones de información, de contrainformación, de inteligencia y de contrainteligencia, al Perú domina el Océano Pacífico. En Perú había 30.000 realistas y San Martín tenía poco más de 5.000 hombres. ¿Qué es lo que hace? Desembarca primero en Pisco, desprende una división que es la de Arenales, que se inserta y va recorriendo toda la zona de la sierra, librando una serie de combates en Jauja, en Tarma, en Huancayo, en Iscuchaca, en Guanta, y librando el 6 de diciembre de 1820 la batalla decisiva en Cerro de Pasco, en el cual, cuando uno ve las imágenes de lo que es Pasco, es una cosa increíble. Es un cerro, a la base está un pueblo minero, y la tropa patriota aparece por la cúspide del cerro, sube en medio de una tormenta en una altura que parece imposible, y los españoles los agarran desprevenidos porque nunca pensaban que el ataque iba a venir de esa zona. Mientras Arenales va ocupando la sierra y va cortando todo lo que es el suministro de abastecimiento a Lima que venía de la zona de la sierra, San Martín, ¿qué hacía? Embarcaba y desembarcaba la tropa permanentemente. Y cuando los realistas decían desembarcó en un punto y mandaban la tropa, San Martín embarcaba y aparecía en otro punto. Los realistas no tenían prácticamente buques, con lo cual los obligaba a desgastarse permanentemente, a dejar guarniciones en todos los puntos de la costa para que el ejército patriota no los tomara por sorpresa. ¿Dónde aparece? En el norte de Lima. Cuando el virrey del Perú ve que San Martín aparece por el norte de Lima y Arenales viene desde la sierra, abandona la capital sin disparar un solo tiro.
San Martín era brillante como táctico en el campo de batalla, pero era también brillante como estratega. Eso permite que el 9 de julio de 1821 el ejército libertador entre a Lima sin disparar un tiro. Y el 28 de julio declara la independencia. ¿Por qué San Martín tiene que ir, y estoy, lo vuelvo a insistir, lo estoy haciendo corriendo, ¿por qué San Martín tiene que ir a entrevistarse con Bolívar en Guayaquil? Por varias cosas. Por un lado, porque hay una enfermedad que desgasta mucho al ejército de San Martín, una epidemia de fiebres en la zona de la costa que lo disminuye. Los hombres morían de asientos. En segundo lugar, porque cuando viene una expedición realista que es la de Cantera de la Sierra, Baja de la Sierra, San Martín defiende Lima y los realistas no la llegan a atacar. Hay una maniobra brillante que hace San Martín, por la cual Canterac no se anima a entrar en Lima. Y de hecho esa división va hacia el puerto del Callao. Cuando llegan al Callao, a Canterac lo echan los propios realistas. ¿Por qué? Porque el Callao estaba sitiado y esa expedición implicaba 4.000 bocas más para alimentar. El Callao estaba muriendo de hambre. Entonces, 4.000 hombres más implicaba que se acababan los víveres en 2 días. Esa división se tiene que ir del Callao y ahí sí San Martín la ataca y prácticamente la deshace. Y el Callao a los pocos días se rinde porque no tiene recursos, el principal puerto español en América del Sur, para poder resistir. De vuelta a la brillante estrategia de San Martín. Pero en ese momento, cuando se corría el peligro de que Lima fuera atacada por Canterac, San Martín lo que hace para preservar los recursos económicos, se los entrega a Cochrane, que es el comandante británico de la escuadra. Cochrane, que era un hombre muy valiente y un militar brillante, pero en definitiva era un mercenario. Cochrane, ¿qué es lo que hace? Argumentando que se deben unos sueldos que San Martín había prometido pagar a los tripulantes de la escuadra, se queda con esos recursos y además de los recursos económicos se va con la escuadra, con una parte importante de la escuadra. Con lo cual San Martín no solamente pierde el recurso económico, sino que además pierde el elemento vital en su campaña al Perú, que es gran parte de los buques. Entonces, San Martín pide apoyo al gobierno de Buenos Aires, pero en Buenos Aires está su gran enemigo que es Rivadavia, que no solamente le niega los recursos, sino que mediante la ley de retiro disminuye el número de oficiales del ejército. Entonces San Martín va a entrevistarse con Bolívar en Guayaquil. ¿Para qué? Para pedirle recursos para continuar la campaña. Esa famosa entrevista, que no es un enigma, se sabe perfectamente que se habló por la correspondencia posterior, sobre todo de San Martín, se desarrolla, son unas horas de conferencia y hay 3 puntos en los que no están de acuerdo. Primero, el primer punto, que de hecho San Martín es lo que más lo irrita, es que cuando él avanza hacia Guayaquil, la ciudad de Guayaquil se había pronunciado contra la autoridad realista, la había depuesto y le había pedido apoyo militar a San Martín. San Martín lo que decía es que los ecuatorianos, los guayaquileños, eran los que tenían que decidir si quedaban bajo la órbita del Perú, donde San Martín era protector, o bajo la órbita de lo que era la Gran Colombia. Cuando Bolívar avanza de norte a sur, entra en Guayaquil y los incorpora de facto a la Gran Colombia. Y San Martín no está de acuerdo con eso. San Martín dice, tiene que decir el pueblo de Guayaquil. El segundo punto en el cual no se ponen de acuerdo es en cuanto a cómo se va a organizar el gobierno en Perú. San Martín defendía, igual que Belgrano, igual que Güemes, una monarquía moderada, de tipo parlamentaria, como la que estaba, por ejemplo, en Gran Bretaña, por poner un ejemplo, y Bolívar en ese momento era republicano. Al final, San Martín decía que la única forma de evitar la disgregación, la guerra civil y la división era establecer gobiernos fuertes. Y además la mayor parte de los gobiernos en Europa era monarquía. La república, ¿con qué la identificaban en ese momento en la mayor parte del mundo? No con la República de Estados Unidos, sino con el caos, con el terror, con la violencia de la etapa del terror de la Revolución Francesa. Obviamente San Martín no quería luchar contra un monarca absolutista para caer en un gobierno que fuera en contra de las libertades, pero entendía que una monarquía temperada o moderada, que es lo que él propone en Tucumán, era la forma de evitar las guerras civiles. Por eso, él se queda sin apoyo, tiene la contra del gobierno de Buenos Aires, tiene el enfrentamiento con Bolívar por la cuestión de bajo la órbita de quién va a quedar el gobierno, el Ecuador. Y además, bueno, la personalidad de Bolívar, que San Martín se ofrece, caracterizado por la humildad que siempre tuvo, a luchar bajo las órdenes de Bolívar. Y Bolívar, que esto no le quita mérito, no estoy hablando mal de Bolívar, es un personaje excepcional de la historia, pero Bolívar sí era una figura que buscaba mucho más la fama y la gloria. Y eso Bolívar no acepta que San Martín
quede subordinado a él, y San Martín entonces le entrega su ejército prácticamente a Bolívar, queda al mando de Alvarado y de Arenales, y se va. Y se va al Perú. Y en el Perú, donde él tenía plenos poderes, donde era el protector del Perú, es lo que hace. Y se sigue gobernando. ¿Vieron la imagen de la película que a todos nos conmueve, la película Gladiador? Que el ideal, el protagonista de él, ¿cuál es? Recuperar las instituciones en Roma, darle el poder al Senado, irse a vivir a su chacra, digamos, eh, a su casa con su familia. Bueno, San Martín hace eso. Convoca al Congreso en Perú, le devuelve el poder y esa misma noche se va del Perú. Y les dice a los peruanos, peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo, si no la anarquía os va a devorar. Y se va. ¿A dónde se va? A su chacra en Barriales, en Mendoza, a vivir lo que él no había tenido, una vida pacífica como agricultor junto con su familia. Y no lo puede hacer. Voy a dedicar 2 minutos a esto porque sé que nos corre el tiempo. Se establece en Mendoza, pero se tiene que ir al exilio. ¿Por qué? Lo dice él. Fíjense lo que decía desde Europa. Mi alma siente un vacío ausente de mi patria. Yo estoy seguro, dorá usted, si le aseguro que prefiere mi chacra en Mendoza a todas las comodidades y ventajas que proporciona la costa de Europa. Quiere volver, pero ¿qué pasa? En esa etapa en la cual él está en Mendoza, es hostilizado permanentemente por el gobierno de Martín Rodríguez y especialmente por su ministro de gobierno, que es Rivadavia. Y eso es lo que lo obliga a él a marchar al exilio. Es muy duro San Martín y O'Higgins también con los términos contra Rivadavia. Es muy, muy fuerte las palabras de O'Higgins cuando dice: este hombre despreciable no solo ha ejercido su envidia y encono contra usted, no quedaba satisfecha su rabia acudiendo a una guerra de zapa, quiso minarme en este retiro en el desierto. Le dice: los artículos asquerosos que aparecieron contra mi honradez y reputación en los periódicos de Buenos Aires de aquella afrentosa época. Lo llama el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino de Rivadavia. O sea, San Martín no se va a educar a la hija en Europa. Lo echamos de la Argentina. Y estando en Europa lo va a querer volver, pero cuando vuelve es cuando se ha producido la Revolución de Lavalle, que deriva en la guerra civil y en el fusilamiento de Rego. San Martín siempre se negó a participar en las guerras civiles, siempre, y se vuelve a Europa. Es muy importante la actuación de él durante las dos grandes agresiones que sufre nuestro país ya en la época de Rosas, el bloqueo francés y el anglo-francés. Mientras de acá lo habíamos echado a San Martín, en Europa lo veían como lo que era, el libertador de prácticamente toda América del Sur. Por eso la gestión de él como diplomático, el peso de su opinión en Europa es muy importante para el levantamiento del bloqueo francés primero y del bloqueo anglo-francés después. Eres un hombre que está muy atento a la situación americana y cuando uno lee la correspondencia, que hay un montón de material citado en el libro, a mí me llama la atención cómo él veía la situación en América como si la estuviera viendo en vivo y en directo por un noticiero en la tele. Él está perfectamente informado, no es la imagen que nos han presentado el viejito en el exilio, que poco más parece que le esté dando de comer a las palomas retirado. Fue un hombre muy activo en política y fue fundamental su actuación para el levantamiento del bloqueo francés y del bloqueo anglo-francés. Fíjense lo que dice del bloqueo anglo-francés. No sería un momento dudoso a nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaería sobre nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda, que en mi opinión es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España. Él ve la lucha contra Gran Bretaña y Francia, que encabeza Rosas, como tan importante como la guerra de independencia, y por eso él después, en el artículo cuarto del testamento, le va a alegar su sable a Rosas, por la forma en que había defendido la soberanía. Pero además esto va a avalar ampliamente el gobierno de Rosas. ¿Por qué? Porque estaba en contra, a favor de la falta de libertades individuales, o eso no, en absoluto, sino porque él veía la presencia de gobierno fuerte como una cuestión necesaria para qué, para evitar la disgregación. Pensemos que cuando empezamos el proceso de autonomía en 1810, después se canaliza en la independencia, nos iniciamos en ese proceso junto con el Paraguay, la Banda Oriental y el Alto Perú juntos. Estamos ya en esta etapa con el Paraguay independiente, la Banda Oriental independiente, el Alto Perú independiente. Entonces San Martín veía en la presencia de gobiernos fuertes, no de déspotas, de gobiernos fuertes, la necesidad para evitar esa disgregación. Sabemos que muere un 17 de agosto de 1850, pero estuvo durante toda la etapa del exilio en una postura muy, muy activa en función de la defensa de la soberanía nuestra, y fue muy importante su rol
para el levantamiento del bloqueo primero francés y después anglo-francés. Después muere todavía, nosotros vamos a seguir en estado de guerra civil durante 30 años más, y recién en 1880, 30 años después de muerto, 30 años tardamos, se lo trajo de vuelta al territorio argentino y hoy descansa en lo que es la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Perdón lo apurado de esta síntesis, pero así lo tengo que hacer por el tiempo que tenemos, que lamentablemente es muy escaso. Voy a dar Eh, lugar ahora sí, muchas para gracias, Sebastián, preguntas. por bueno, por el esfuerzo, sí, porque obviamente hablar de semejante trayectoria en una hora o menos, en 50 minutos, es es bien complejo. Eh, He aprendido un montón de cosas sobre, yo siempre digo, y lo confieso acá sin pudor, que mi desconocimiento de las, o sea, yo cuando leía tu CV ahí sobre historias militar y pues, yo de eso soy un negado, no sé por qué motivo, de casualidad conozco el nombre de algunas batallas por referencia nada más, de modo que siempre viene bien tener un expositor que nos vuelve, al menos a mí, a recordar algunas de las cosas tan notables como por ejemplo esto que vos mencionabas de la Armada, porque uno a San Martín lo tiene siempre arriba de un caballo, ¿no? Digamos. Exactamente. Entonces, esto es bien interesante, el rol determinante que tuvo, primero que todo esto, entonces veíamos nosotros medio lo aprendió en España, esto cuando hablaba de los Pirineos también, digo, bueno, de ahí sale este hombre a saber cruzar los Andes, etcétera. Una pregunta directa y después leemos ahí algunas de las que están. Eh, ¿Tenés idea de estos documentos que encontró Rodolfo Terráneo hace muchos años, el tema del plan este del cruce de los Andes? Si a través de no sé si a través de la logia Lautaro, San Martín llegó a tener conocimiento de esto. Mira, es un tema que se pregunta mucho. Primero voy a tratar de ser lo más sintético posible. Plantear que San Martín era un agente inglés, abiertamente con estas palabras, es, perdón los términos, porque yo soy bastante vehemente, desde el punto de vista histórico es una de las burradas más grandes que se han expresado. La existencia de un plan que puede tener origen en Gran Bretaña, por ejemplo, para operar sobre territorio existía. De hecho, cualquier libro que uno toma, el de Beveridge, el de Roberts, que son los más importantes que hay sobre las invasiones inglesas, los británicos han sido históricamente enemigos del Imperio Español y después han sido, en algunos momentos, un país con el cual hemos tenido una muy estrecha relación comercial, pero es un enemigo histórico, a tal punto que hoy en día mantiene usurpada una parte importantísima de nuestro espacio. Si uno toma el espacio marítimo más terrestre que abarca Georgias y Malvinas, equivale 5,3 veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires y continúan con su saqueo permanentemente. Entonces, esos planes de invasión estaban. San Martín seguramente estando en contacto con oficiales franceses, británicos y españoles, tuvo conocimiento de esos planes. Ahora, de ahí a que se haya inspirado en eso para el plan, yo lo niego rotundamente, pero ¿por qué? Por el hecho de que a través de la correspondencia con Güemes, con Belgrano, cuando San Martín viene acá, no tenía la menor idea de las características del terreno, de los pueblos, de la gente. La guerra no es solamente las armas, las municiones. Él, porque lo había vivido en España, entendía que era fundamental conocer las características de los pueblos. Una de las grandes causas del fracaso francés en España es las características del propio pueblo español contra la fuerza francesa. Entonces, realmente, ¿cuál es el momento crítico en el cual él toma una verdadera conciencia del estado de situación en este territorio, en el del Río de la Plata, en Perú y en Chile? Esos meses que está al frente del Ejército del Norte? Ahí es donde él tiene un panorama claro de cómo es el terreno, cómo es la gente y por los informes que va teniendo. Los pasos de la cordillera, la mayoría no estaban reconocidos. De hecho, es Álvarez Condarco el que tiene que levantar los planos de los pasos por los cuales van a pasar las principales columnas. Entonces, él seguramente tuvo contacto. Además, tampoco había que ser un genio militar para darse cuenta que a Chile uno llega o por el océano o cruzando la cordillera. No hay otro camino posible. Y a Perú, o por la vía terrestre o por el Pacífico, digamos. Cualquier mapa de geografía de primaria, por decir una cosa actual, uno lo ve. Y los británicos, de hecho, ya hablan mucho antes, que tampoco tenían la menor idea. Decían de bajar en la Patagonia, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y de ir a Perú, y de ir a Chile, y
y de ir a Chile. O sea, en su vida hicieron 2 kilómetros de estepa patagónica, que hoy en día todavía es muy difícil de hacer, en Sí, esa época hubiera sido imposible. Y a lo que voy, cuando se habla de él en este rol de agente inglés, es una burrada. ¿Por qué? Que esto yo lo trabajo mucho en el libro. ¿Sabe lo que le dice Purredón a San Martín en la correspondencia? Se queja sistemáticamente el gobierno inglés. ¿Por qué? Porque cuando se le pide un crédito, el gobierno inglés lo otorga, pero a un nivel de interés que es usurario, y eso hace imposible tomar los créditos. Se queja Purredón de que un mecanismo que se usaba en la época, cuando vos no tenías plata, era forzar a los comerciantes a que dieran préstamos, a prestar dinero. Después se les pagaba, obviamente a veces no, y dice que los comerciantes ingleses apoyados en sus cónsules con sus escuadras no daban los créditos, pero además incitaban a los comerciantes de otras naciones a no otorgarlos. O sea, nosotros nos independizamos de España a pesar de los británicos. Suma otro elemento importante. Esto no quita que hubo algunos oficiales que colaboraron y eso. Se queja amargamente de que la plata que San Martín quiere incautar en Lima a los comerciantes españoles, ¿saben en dónde se va a Europa? A cambio de una comisión muy grande, en 2 buques de guerra británicos. Los británicos, a cambio de una jugosa comisión, se llevaban el oro de las grandes familias realistas de Lima. Y en definitiva, lo que a San Martín lo obliga a terminar, y ahí está una de las preguntas vinculado con esto, lo obliga a ir a negociar con Bolívar la entrega de tropas que Bolívar apenas le daba 3 batallones, 1.500 hombres. ¿Por qué? Primero por la falta del gobierno, del apoyo del gobierno de Buenos Aires. Y el gobierno de Buenos Aires, ¿quién lo encabeza? Martín Rodríguez y Rivadavia. Si hay un personaje en la historia argentina que uno no puede decir que no fue pro-británico o que no fomentaba los lazos con los británicos, era Rivadavia. ¿Sí? Hablemos del Emperador Baring, bueno, vamos a empezar, podemos mencionar un montón de cosas. Entonces, la hostilidad de ese gobierno, que tenía una logia, que era lo que llamaban logia provincial, le niega todo apoyo en Buenos Aires y además le boicotea la campaña. El segundo factor, ¿cuál es? ¿Quién es el que se va? Lord Cochrane, con los buques y con el dinero. Ahí está la clave por la cual San Martín tiene que ir a negociar con Bolívar. Y como Bolívar no le otorga lo que él necesita, se tiene que ir. Y se va después al exilio por la hostilidad de un gobierno. Si hubo un gobierno pro-británico, fue el de Rivadavia. Tiene una frase que es maravillosa. Yo soy como esas mulas chúcaras que orejean al menor ruido. Y estoy sobre el quién vive de todo lo que viene de Inglaterra. Dice, hay que destruir al círculo británico en Buenos Aires. Entonces, el que me diga que es un agente inglés, digo, bueno, tuvo que, no es que fracasó, porque fue muy exitosa la campaña del Perú, pero tuvo que irse por culpa de esos intereses británicos. Uno lo dice ahora rápidamente en 5 minutos, pero está profundamente estudiado en el libro con la documentación. Hay una diferencia entre hacer historias y hacer historia. Y la historia se hace con documentación. Por eso lo que le digo, en el libro uno sale, no al cruce, sale a ver esto, porque hay que ver todos los argumentos. El trabajo del historiador tiene mucho que ver con el que la policía cuando hace los careos, bueno, uno hace el careo de la documentación. Entonces esto está investigado y está trabajado en el libro. Así que por este motivo San Martín no puede completar la campaña al Perú y se tiene que ir. Cochrane es un factor clave y la hostilidad del gobierno de Buenos Aires encabezado por Bernardino Rivadavia, el cual, como le digo, es personaje que tiene los términos menos felices en su correspondencia a San Martín. Ahí está la clave de tener que ir. Ahora, ¿habrá visto los planes británicos? Sí, evidentemente, porque él, como vio los franceses, como vio los españoles, ¿por qué? Por eso es tan importante el estudio de la experiencia de él en Europa, porque ahí uno entiende cómo él tuvo contacto con los principales ejércitos de Europa luchando con y contra. Por eso la experiencia de San Martín es tan, tan importante y por eso es realmente el sable que dio la libertad a América del Sur. Ahora, vuelvo a insistir en esto. Cuando lo vemos y más cercanos a estas fechas, hay un capítulo completo mostrando el vínculo con Belgrano y otro completo viendo el vínculo con Güemes. El alfil de él es Pueyrredón, porque así como la campaña al Perú no la puede completar por la falta de apoyo de Buenos Aires, mientras Pueyrredón es director supremo, es el apoyo político a San Martín permanentemente. Y esto uno lo ve también en los documentos, como lo son los caudillos altoperuanos, como lo es Tomás Guido, como lo son los congresales en Tucumán. Los que empujan a los congresales y dicen, declaren la independencia, es Tomás Godoy Cruz, con el cual hay una correspondencia interesantísima con San Martín, que quién es, que encabeza la delegación cuyana en el Congreso de Tucumán. Vuelvo a insistir, no es casualidad que sea bajo la presidencia de un diputado cuyano, que es Narciso de la Prida,
que se declara la independencia. Bueno, todo esto lo trabajamos, lo analizamos en el libro. Acá tenemos que andar, vuelvo a insistir, a las corridas. Bueno, Eh, esa es parte de la venta. Una más mía y después sí, elegís ahí y el tiempo que te quede porque sabemos que tenés que seguir tu trayectoria diaria de clases. Eh, Él explica de alguna manera cómo pasa de luchar en favor de en favor de los españoles contra Francia. ¿Qué es lo que explica ese cambio? Si es que es una cuestión, no sé, sí, es táctica. una pregunta que se da con mucha frecuencia y es muy interesante porque más allá que fueron dos personajes muy distintos, hay algo que nosotros tenemos que ver. Y ahí hablan también de los hispanistas y eso. Quien les habla es hispanista. Y de hecho muchas veces he tenido cruce también con los españoles que lo ven a San Martín como un traidor, ¿no? Con los carlistas especialmente. Y esto es importante, pero uno lo puede ver después tengo 49 años, después de estar leyendo sobre San Martín desde chico. Y condensar este libro condensa todo ese trabajo. Y es paralelo con Bolívar. Tenemos que tener en cuenta, hay una España, a mi entender, brillante, maravillosa, excepcional, de la cual somos herederos, que es la de Isabel de Castilla, la de Felipe II, la de Carlos, Carlos I, Carlos V, y hay otra España muy diferente que es la España de Carlos IV. Yo le voy a decir algo novelado, no estoy diciendo nada histórico. Vean la serie Bolívar, que es un desastre desde el punto de vista histórico en Netflix, pero vean la parte en que él está en España. ¿Por qué? Porque noveladamente muestra lo que era la decadencia de España. Carlos IV fue un rey desastroso desde el punto de vista, pero que de alguna manera es un rey que corona, para mal, la decadencia que viene sufriendo España. La España de que nos separamos no es la España de Felipe II, de Isabel de Castilla. Es la España de Carlos IV, que era un rey que dejaba el gobierno de los válidos, en manos de sus válidos, su primer ministro, ni hablemos, dejaba a la reina también en manos de su ministro. En una monarquía católica era grave, uno lo ve como una cosa de novela, pero la imagen de la monarquía era patética. Esa España, que está en decadencia, no es una España que se enfrenta a los franceses inicialmente, es una España que con Godoy a la cabeza y gran parte de la nobleza francesa que estaba emparentada con los franceses, le deja el país servido en bandeja a los franceses. San Martín lucha a favor del ejército español, pero cuando San Martín viene a América, ¿qué quedaba a España? El gobierno de Cádiz, del Consejo de Regencia, está en la isla de León, en una isla, protegido por los cañones de la escuadra británica. El resto del territorio español que queda, ¿qué es? Es apenas lo que está en la frontera con Portugal. Es una España que no existe ya. Y San Martín, y esto es muy claro, hay que decirlo con mucha claridad, y Bolívar también cuando está en España, lo que ve es una España decadente, es una España destruida. Y San Martín, que estaba sin empleo porque era oficial de caballería que estaba en la isla de León, dice, ¿qué es lo que puedo salvar? Lo que está en América. Y cuando viene a América, cuando yo hablo y discuto vehementemente con los hispanistas, digo, España nos dio mucho, pero ni la leyenda negra ni la leyenda rosa. Había muchas libertades que estaban vulneradas también en América. San Martín, que fue realmente en este aspecto un humanista pleno, un hombre que defendió las libertades, que también tenía claro que había que en determinado momento restringirlas y por eso no solamente apoyó a Rosas en la lucha contra Inglaterra y Francia, sino que apoyó el modelo de gobierno fuerte. San Martín se daba cuenta de que había muchas cosas que había que modificar. Y de hecho uno lo va viendo y en el libro está muy trabajado y a mí me sorprendió para bien una persona de esta que uno se cruza a veces en las redes sociales y tiene que tener un exceso de paciencia, me dice, ¿por qué le pones al libro José de San Martín y Neto y no es General San Martín? Estás en esa onda antimilitar. Justamente a mí, yo soy oficial de reserva del ejército argentino, todo mi libro, la mayoría son de historia militar. ¿Por qué? Porque ese general, o sea, primero no nació que yo sepa con el grado de general, ¿no? O sea, uno toma la vida, entonces, bueno, fue después de unos años general calculo, ¿no? No le pusieron ya los galones de general de entrada. Pero además, porque es muy interesante para entender esta visión de San Martín, su obra civil. San Martín, al igual que Belgrano, tuvieron algo en común. Ellos veían que, lamentablemente, hacía falta la espada para lograr la libertad. Lamentablemente porque no fueron generales sanguinarios. Siempre buscaron la economía de sangre, pero se dan cuenta que la libertad de un pueblo, una vez que se forjó con la espada, ¿cómo se da? Con la biblioteca, con la ciencia, con las artes. Fue un hombre, y al igual que Belgrano, dos visionarios, entendieron que había cosas positivas en el antiguo régimen, pero había que incorporar ideas nuevas también.
Por eso San Martín y Belgrano tuvieron algo que nos falta mucho a los argentinos, lamentablemente, es la posibilidad de hacer una síntesis en lo bueno de los sistemas anteriores y lo bueno de los sistemas nuevos. Nosotros vieron que siempre estamos en blanco-negro, este o el otro, este o el otro. Y cuando uno ve con dolor la historia nuestra, es la historia de la división permanente. Y eso no quita que más allá que uno tiene su corazón en determinada ideología, forma de pensar, modelos históricos, modelos actuales o pasados, es importante tratar de ir tomando lo positivo que aportó el que estuvo antes y sumarle lo positivo de lo nuevo. Y San Martín era un hombre de mentalidad muy abierta en ese sentido. Supo valorar lo positivo y uno lo ve en la correspondencia que tiene del antiguo régimen, pero se dio cuenta que ese régimen no iba más. ¿Y por qué lo vio con tanta claridad? Porque no se lo contaron, igual que le pasó a Bolívar, lo vio en vivo y en directo en España. Y eso creo, junto con que distintos pensadores, distintas personas que están dando vueltas en la zona de Cádiz en 1809, 1810, lo hacen verlo con más claridad todavía. Eso no implica que San Martín sea ese antihispanista, la imagen de, por decirlo graciosamente, que no daba el paca paca, por decirlo de alguna manera, pero tampoco era un hombre que rechazaba cosas del antiguo régimen. Decía, esto es una etapa nueva, es un nacimiento nuevo. Toda la etapa que va en el periodo en el Río de la Plata de 1806, sobre todo en adelante, genera cambios muy profundos. El hecho de que muchos americanos eran tratados como ciudadanos de segunda se veía también en Europa y pasaba acá. Y San Martín no se la cuentan, lo ven vivo y en directo. Con la España destruida, con un gobierno que gobierna solamente la isla de León, tengamos en cuenta, y con esto cierro, que la condición jurídica de América era reino vasallo, reino, no colonia, vasallo del reino de Castilla. Entonces, el planteo que se hace, y uno lo lee sobre todo a partir de la cabeza de la Revolución de Mayo, que es Saavedra, ¿qué es lo que dice? El Consejo de Regencia de Cádiz no tiene autoridad porque es el gobierno de la isla de León. Y nosotros no somos vasallos del reino de la isla de León, somos vasallos del rey de Castilla. Estamos en igualdad de condiciones con el resto de los reinos que forman España. Así como ellos forman juntas, nosotros tenemos el mismo derecho a formar juntas que en España. Y se hace a nombre del rey cuando la acción y la reacción, sobre todo de las autoridades que responden al absolutismo en América, es tan cuadrada, por expresarlo de alguna manera, tan necia, que no entienden la necesidad de un cambio, es cuando hay la mayoría, los que estaban todavía dudando de girar hacia la independencia, mantenerse en la autonomía, dicen, no, con este tipo de autoridad no podemos estar. Es lo mismo que le pasa en España. Ahí lo puso bien, que llegué a leer rápidamente una de las consultas. España vivió un proceso de guerras civiles entre los absolutistas y los que decían, queremos que vuelva el rey, pero no con las mismas condiciones de antes. Por eso, al igual que pasa en América, por eso hay historiadores que plantean, a mi entender, coincido con esa visión, de que los procesos de independencia en la América hispana tienen mucho de guerras civiles, porque había españoles y criollos en los dos bandos. Si uno lee el libro de Albi de la Cuesta, que analiza en detalle la composición de los regimientos realistas, la mayor parte de los elementos de los regimientos realistas en América son americanos. Por eso tenemos que ir haciendo el paralelo de lo que pasa en América y lo que pasa en España. San Martín viene a América a salvar lo positivo que queda del antiguo régimen e incorporar lo bueno y lo nuevo del nuevo sistema de ideas que está dando vuelta en Europa y en el mundo. Perdón, vuelvo a Tendrías, insistir, lo rápido, y a veces parece que hasta sí. uno responde de forma superficial, pero porque no corre el tiempo, no es por otro No, no, motivo. bueno, pero acá lo interesante es que hay preguntas y a mí me van surgiendo y yo tomo este privilegio que tengo de organizar y entonces poder preguntar, porque me van surgiendo. Eh, ¿Vos notás, con el entusiasmo y con la pasión que hablas de San Martín y tal, notás algún punto donde pueda decir, bueno, yo acá podría hacer no sé si crítica es la palabra, una sugerencia, plantear un desacuerdo en algo o sea, un punto, ¿no? Porque a mí siempre me ha llamado la atención esto, y es sobre todo cuando se habla de San Martín, ¿no? Que hizo todo bien, vio todo claro, no se equivocó, cuando las cosas le salieron mal fue porque otro lo perjudicó. A veces pasa también, pero no tanto con Belgrano. Ya el resto de Belgrano para abajo, todos tienen cuestiones, todos, no se salva nadie de... Ahora, este San Martín del Bronce, a mí siempre me resultó, me cuesta, ¿viste? Me resisto a decir, Sí, sí, bueno, sí. a ver si vos, que conocés mucho más esto, y esta es la última y te libramos, decir...
Bueno, porque es lógicamente lo que vos estás mencionando, además de que mencionabas recién, es lógico que son personas siempre hay tiempo de cambio, pero estos tiempos son de mucha revolución. Cuando vos empezaste a mencionar, decir, con 11 años, cadete de no sé qué, el 21 de julio de 1789, o sea, una semana después de la Revolución Francesa, ahí, en la puerta. O sea, este niño está viendo cambios desde que surge, ¿no? Digamos, o este amor, decir, bueno, se va a los 5 o 6 años. O sea, ¿qué tenía de argentino, entre comillas, o de criollo? Tenía nada, porque se Es que en fue realidad ahí está y el no tema. estuvo nunca. Pues yo siempre San digo, Martín prácticamente no usa el nombre, no usa la palabra argentinos, porque somos claro, americanos. La visión, porque el lamentablemente, prócer número uno de la Argentina en la mayoría de edad vivió ¿cuánto? 3, 4 años en lo que sería la sí, pero Argentina. él había nacido en América y por eso es importante esto. Por ejemplo, nosotros hoy en día lo vivimos un poquito, imaginémonos que para nosotros, por poner un ejemplo, ¿no? El uruguayo no es el extranjero como si uno hablara, no sé, un neozelandés o un ugandés. Es cuando hablamos de pueblos hermanos. Bueno, imaginémonos que en esta época no estaba la división política actual. Entonces, tanto en el caso de San Martín como en el caso de Bolívar, por poner dos ejemplos, Agustín Iturbide en México, por poner otro caso, habla de americanos. Por eso el proceso para ellos de liberación, que de hecho Bolívar hace el último intento en 1826 con el Congreso de Panamá, es de liberar el continente, porque la mentalidad de ellos era americanista en este aspecto. Por eso vuelvo a insistir, ¿qué es lo que queda de ese gran imperio español? ¿Qué reino queda en pie? Y el reino que queda en pie es el de América. En Europa se ha caído todo. En Europa Napoleón ha ocupado todo el territorio. Lo poquito que queda de gobierno español está sostenido por los cañones de la escuadra británica en la isla de León. San Martín viene acá a rescatar lo que queda de lo que fue ese imperio español. ¿A mantenerlo como antes? No, viene a mantener lo antiguo, lo bueno del antiguo régimen y a traer toda una cantidad de ideas innovadoras que también han logrado asimilar. Vuelvo a insistir, no es un personaje que haya tomado todas las nuevas ideas sin hacer una crítica y haya descartado todas las antiguas sin hacer una crítica. Trata, igual que Belgrano, de hacer una síntesis. Si vos me preguntás algo que le criticaría a San Martín, no es una crítica, pero es una pregunta, porque fue un hombre moralmente completamente íntegro. Lo que hace él en Perú no lo hizo nadie siendo protector, convocar al Congreso peruano, entregarle el poder e irse a trabajar en su chacra en Mendoza, uno se emociona, vuelvo a insistir, con la película Gladiador. Bueno, nosotros tenemos, ojalá en algún momento hubiera una inversión en serio, ¿no? En la porquería que han hecho en películas sobre San Martín y se resaltará, porque nosotros lo tenemos y es nuestro. El ADN sanmartiniano lo tenemos nosotros. Tenemos que estar orgullosos de eso. Vos me preguntás lo único que yo en algún momento pensando, no sé si es una crítica, porque también hubiera ido en contra de sus principios, pero yo me hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si cuando él vuelve de Europa y no desembarca en territorio argentino, cuando estamos en plena guerra civil, con Dorrego fusilado, con Lavalle con plenos poderes, él hubiera aceptado el ofrecimiento y se hubiera puesto al frente del gobierno argentino? Yo me pregunto, ¿lo hubieran dejado gobernar? ¿Hubiera sido un desastre y él hubiera tenido que hacer lo que nunca quiso hacer, que es intervenir en las guerras civiles? ¿O hubiera sido un factor que nos hubiera ahorrado muchos años de guerras civiles? Es lo que yo siempre me he preguntado, porque después fue un hombre moralmente, y lo comparo en este aspecto con Belgrano, muy superior a su época, un hombre completamente generoso y completamente desprendido, brillante como estratega en la gran estrategia, valiente como táctico, por eso lo hieren en San Lorenzo, por eso lo hieren en Arjonilla, por eso en Chacabuco, cuando la batalla no está decidida, carga al frente del regimiento de Granaderos, él personalmente. Desde el punto de vista como estadista civil, la obra civil en Cuyo, en Chile, en Perú es impresionante, pero siempre me quedó esa duda. Si la fuerza que él tenía, el prestigio que él tenía, hubiera alcanzado para evitarnos, lamentablemente, tantos años de guerra civil. Es lo que yo siempre me pregunto y digo, che, y si Bien. hubiera probado, aunque sea, no sé, es lo Sí, que me sí, es pregunto. una de las críticas que yo escucho muchas veces, decir, bueno, no se comprometió en la política interna del Río de No, la Plata. A la ver, palabra compromiso con San Martín no se comprometió, es una barbaridad decir no se comprometió. Pero vuelvo a entender también su mentalidad de él, sabía lo que eran las guerras civiles porque no es que cuando va a Chile a Perú
Él no tiene que superar las rencillas, las conspiraciones, las revoluciones internas. No es que todos los oficiales lo tenían como la tenemos la imagen ahí. Tuvo que venir un personaje como Mitre, que es el primero con sus defectos y virtudes en su obra, pero la figura de San Martín se fue echado y lo trajimos 30 años después, con lo cual la imagen que tenemos ahora no es la que había en esa época. Si hay un mérito que tuvo Mitre, más allá que trabajó con su archivo, algunos documentos los barrió abajo de la alfombra y eso es una crítica. Mitre, el gran valor que tiene a mi entender como historiador es haber empezado ese proceso, después con una Argentina que recibe las grandes olas inmigratorias, en llevar a lo que es como personajes históricos centrales a la figura de San Martín y de Belgrano. Después hubo muchos más historiadores, pero la figura de San Martín, Belgrano, en la crisis de 1820, ¿cuántos periódicos lo nombran? Cuando se muere, uno solo, se muere pobre, el famoso entrega del reloj al... Entonces uno dice, no es que siempre fueron reconocidos como eran ahora. Entonces probablemente San Martín en ese momento hubiera tenido que pelear con eso. De hecho, vuelvo a insistir, se va con un grado de hostilidad enorme de los periódicos de Buenos Aires. 1824 estamos hablando de esa hostilidad. ¿Sí? La hostilidad se da desde que él vuelve hasta que él se va a Europa. Entonces, ¿hubiera podido? ¿La gente tenía esa visión que tenemos actual sobre San Martín? No. ¿Le hubiera alcanzado lo que tenía en ese momento para intervenir? Yo no dudo del grado de compromiso y del amor a la patria, a la patria, gran patria americana de San Martín, porque lo demostró a lo largo de toda su vida. Aún en el exilio, desempeñó un papel clave para que la Argentina venciera la primera y la segunda potencia del mundo. Entonces, el amor o el compromiso de San Martín es indudable. Lo que yo creo que iba con sus valores y con sus principios, él no intervenía en las guerras civiles. Por eso él decía, la forma de evitar las guerras civiles, ¿cuál era? Y con una monarquía temperada. Lamentablemente eso no se dio. El pronóstico de la disgregación y de las guerras civiles continuó. ¿Hubiera tomado el mando del gobierno en ese momento? ¿Se hubiera evitado? No lo sé. Me hubiera encantado que hubiera probado, aunque sea unos meses. Me hubiera encantado. Pero bueno, le vuelvo a insistir, la imagen que tenemos nosotros actual de San Martín no tenía el reconocimiento que sí tenía en esa época. ¿En dónde lo reconocían? Fíjense lo duro que es a veces la vida en Europa. Es Acá que no. una parte de ese reconocimiento actual quizás se puede explicar por no haber tomado esa decisión, porque si no se hubiera Exactamente. escuchado la figura, ¿no? O sea, era Exactamente. una época muy, muy compleja, ¿no? Digamos, ahí, Sí, hacer historia con el porque diario del esa día después es política fácil. esa política era muy de resolverse a los tiros fácilmente Exactamente. y, Entonces, hacer ahí historia se con el iba a diario del día manchar, ¿no? después es fácil, Sí, sí, pero sí, sí. para estar en ese momento era muy complejo. Muy bien. No sé si querés cerrar con alguna otra pregunta, porque ya nos pasamos de tu horario que me habías No, dicho, pero simplemente dejar un mensaje que para mí es clave. Lo voy a decir con palabras no tan académicas, digamos, pero sí, el mensaje fundamental es este que creo que dos o tres cosas, San Martín, que yo destaco, la honestidad. La honestidad va de la mano del patriotismo, un hombre inmaculado en ese aspecto. La segunda, el entender que San Martín tuvo algo que a nosotros nos sigue faltando mucho a los argentinos, que es la posibilidad de sintetizar. Sintetizar implica que los que estuvieron antes, 10, 20, 30, 50, 100, 200 años, 500 años antes, tenían cosas que tenemos que rescatar y cosas que tenemos que criticar. Entonces, tratar de, en ese sentido, no ir a esto tanto de blanco y negro y cosas que son indefectiblemente negativas o indefectiblemente positivas, ¿sí? Pero tenemos que aprender a San Martín que fue capaz de tomar las cosas positivas del antiguo régimen, positivas de las nuevas ideas, y descartar lo que era negativo del antiguo régimen, negativo de las nuevas ideas. Estamos hablando, vuelvo a insistir, la cantidad de años que quieran para atrás. Me dicen de qué partido sos, la única que sirvo y he servido devotamente y a la cual he jurado defender hasta perder la vida es la bandera argentina. Las banderas partidarias no me interesan. Puedo comulgar con algún partido más que en otro, pero siempre que vaya a favor del interés nacional. Y después lo otro que les decía, nosotros tenemos un problema los argentinos. O nos creemos los mejores del mundo o nos creemos los peores. Si uno prende los medios, ve los medios de comunicación, yo estoy cansado que nos digan que somos una mierda. Quiero hablar concreto, perdón el lenguaje poco académico. El ADN de personajes como San Martín, Belgrano, Güemes, Pueyrredón, está en nuestra sangre. Nosotros tenemos el deber de ser continuadores de esa obra, de tomarlos realmente como referentes y de aplicar esto que nos enseñaron nuestros próceres para llevar a nuestra patria al destino de grandeza que soñaron ellos y que nosotros somos los que actualmente
tenemos la obligación de llevar adelante. Si nosotros no enseñamos, no transmitimos el amor a nuestras patrias a través de ejemplos como el de nuestros próceres, entonces no sé qué estamos haciendo acá. Eso es la clave y ese es el gran valor que tiene San Martín. Un querido maestro, Enrique Díaz Araujo, decía que había que tener mucho cuidado con los chatarreros, que eran los que querían convertir el bronce en chatarra. San Martín obviamente era un hombre de carne y hueso, con defectos y con virtudes, pero nunca falta te voy a contar lo que nadie te contó. Si nadie lo contó, desconfiemos un poquito. Miremos lo positivo, parémoslo en la grandeza de estos hombres excepcionales, como lo que estoy nombrando, y tomémoslo como referente y transmitámosle. Yo la realidad, o sea, no soy ni un dejo de virtud, ojalá Dios en algún momento me dé un lugarcito en el purgatorio, me considero más que afortunado si me manda ahí, pero lo que voy es que soy un enamorado de mi patria y Dios quiera que hasta el último día de mi vida pueda estar transmitiendo eso. Si eso lo podemos hacer, entonces vamos a poder llevar a la Argentina hacia el destino de grandeza que se merece y que tenemos que ayudar a construir. ¿Queremos modelos? No busquemos más. Sigamos buscando si queremos, pero San Martín, Belgrano, Güemes, tenemos de sobra. Ojalá tuviéramos un Hollywood que nos permitiera llevarlo a la pantalla grande para llegar a mucha gente, porque les puedo asegurar que Hollywood se queda corto con cualquier película heroica que quiera hacer si toma cualquiera de estos tres personajes que mencioné hoy. Bueno, con esto cerramos. Nos has transmitido esa pasión que tenés por estos temas, por este personaje, por este prócer argentino. Y siempre nosotros en este seminario que te invitaremos año mediano, el próximo año a hablar de otro tema, porque Sebastián no solamente estudió esto, sino que conoce de muchos otros temas. Pero la idea nuestra siempre es traer gente que hable del tema, desde el enfoque que le dé. Y lo más importante, que a mí siempre me gusta, es que más allá de estar de acuerdo con todo lo que se dice o en desacuerdo, es plantear los temas, poder discutir los temas y que los que han participado hoy, que veo que están agradeciendo también tu ponencia, tu comentario, etcétera, tu entusiasmo en este tema, que se vayan pensando, bueno, que me llevo algo, que voy a repensar esto que yo ya traía. He confirmado lo que yo ya pensaba y agregar una cosa nueva. Así que de eso se trata estos encuentros que tenemos miércoles por medio aproximadamente. Así que Sebastián, te agradecemos, te liberamos y Bueno, agradecemos a... abierto para cuando quieran, ningún problema. Cuando ustedes quieran, volvemos a sumarnos con todo gusto, pues sí, es lindo el tema, sobre todo de la posibilidad de tener un intercambio, pues le digo, hicimos esto es como tratar de comerse un lechón en un bocado, ¿no? Sí, Hicimos sí, la vida sí. de San Martín en 40 minutos en forma maratónica, pero vuelvo a insistir, esto da para la cantidad que yo estoy disponible para cuando quieran, con todo gusto. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Han escrito bastante, perdón porque a todos no los hemos podido leer, pero ahora los estoy viendo, así que buenas tardes a todos. Nos vemos el próximo, miren, el miércoles 17 de julio va a estar hablando el doctor Carlos Sabino desde Guatemala de la década de Muchas gracias. 1940 en América Latina. Así que nos vemos todos. Chao, bye, Hasta gracias. luego.